Bueno, vamos a iniciar estas sesiones de jQuery aprendiendo un poquito sobre lo que es JavaScript, recordando cómo se escribe JavaScript. Para escribir un código JavaScript se debe utilizar las etiquetas script barra script, ¿ya? Dentro de estas dos etiquetas se coloca el código JavaScript. El código JavaScript está basado en lenguaje C, por lo tanto no se puede ejecutar directamente dentro de un documento HTML si no está contenido dentro de estas etiquetas script, ¿ya? Lo primero que debemos entender es que existen diferentes tipos de variables, ¿ya? Para definir una variable o declarar una variable se utiliza la palabra var, luego el nombre de la variable, una variable cualquiera, ¿ya? Un nombre, ejemplo, ¿ya? Y se coloca un determinado valor, por decir hola, ¿ya? Esa es la manera de definir una variable. Si quiero definir una variable numérica, por ejemplo, edad, coloco 23, ¿no? O si yo quiero definir otro tipo de variables, bueno, entendamos que existen diferentes tipos de variables. Existen variables enteras, ¿ya? Variables flotantes, variables cadena, variables de cadena, ¿ya? Elementos de HTML también son parte de JavaScript y objetos, ¿no? Que generalmente están representados por las etiquetas que forman parte el lenguaje HTML, ¿de acuerdo? Entonces, las variables enteras son aquellas que tienen almacenados valores enteros. Las flotantes son, por ejemplo, cuando tenemos esto, una var, digamos, precio igual a 45.5, ¿no? Esa es una variable flotante. De cadena sería, por ejemplo, hola, ¿no? Elementos de HTML cuando nosotros utilizamos las etiquetas, ¿no? Y objetos también. Lo vamos a ir viendo eso posteriormente, ¿ya? El script está utilizado generalmente para manejar páginas HTML. Por esa razón, debe existir referencia a los elementos de HTML y a los objetos de HTML. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es la primera parte. La segunda parte son los operadores, ¿ya? ¿Qué tipo de operadores nosotros tenemos? Tenemos los operadores, la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿no? Y el residuo de la división entera. Estos se llaman operadores aritméticos. Luego tenemos el doble más o el doble menos que se aplica a una variable que aumentan o disminuyen, ¿ya? Disminuyen en uno a la variable, ¿ya? Dependiendo de la variable, ¿ya? Ejemplo, si nosotros colocamos a más, por ejemplo, si a valía 3, entonces por consecuencia después del a a va a valer 4, ¿ya? Entonces, a más significa que el valor de a original se debe incrementar en 1. Y lo mismo sucede con el menos menos, es decir, se escribe así, b menos menos, ¿ya? Entonces, si b valía 6, entonces después del b menos menos, b va a valer 5. Esa es la función, ¿de acuerdo? Luego tenemos el igual. El igual significa asignación. Luego tenemos el mayor, el menor, el mayor, el igual, que es doble igual, el diferente, que es admiración con igual. Luego tenemos el menor igual, el mayor igual. Estos son operadores de relación, ¿ya? Operadores de relación y cuyo valor puede ser verdadero o falso. ¿Está bien? Aquí está mal escrito. True o false. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos los últimos operadores, que serían los operadores lógicos, ¿no? Este es el operador AND, es el AND, ¿no? El y también se llama y en español. Es un operador que devuelve verdadero si ambas proposiciones, izquierda y derecha, son verdaderas, ¿no? En los demás casos devuelve falso. Luego el operador OR, que está representado por dos barritas, es el operador OR o en español O, ¿ya? Que devuelve verdadero si basta que una de las expresiones sea verdadera, ¿ya? Y el operador NOT, este es el operador NOT o NOT en inglés y no en español. ¿Qué hace este operador? Invierte el valor de una proposición. Eso ya hemos aprendido en lenguaje C. Por lo tanto, no hay mucha diferencia en cuanto al uso de los operadores, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora los procedimientos de salida. Para visualizar algún valor, quieres visualizar en la página, se utilizan dos métodos. Uno es el método interactivo que está a través de del método alert, ya, alert entre paréntesis y comillas. Utiliza una cadena dentro de los paréntesis, ya, puede ser una cadena como variable o una cadena explícita como en este caso y se coloca hola, por ejemplo, ya. Entonces, cuando nosotros vamos al navegador,
¿ya? Y vemos la lista de archivos, vemos aquí nuestro archivo, ejecutamos y el alert produce ese tipo de cuadro de diálogo. Es un cuadro de diálogo donde se muestra el mensaje que está escrito dentro de los paréntesis, ¿ya? Pero también el contenido del alert puede venir definido a través de una variable, digamos saludo, y saludo puede ser hola, ¿ya? Entonces venimos acá y la variable, como ya es variable, entonces se le pone simplemente, en este caso, saludo. ¿De acuerdo? Tendría que tener el mismo efecto. Entonces venimos acá, ya, venimos, actualizamos, clic y justamente el mismo resultado. ¿Ya? Entonces esa es la manera de trabajar. También se puede realizar concatenaciones, por decir una variable, digamos edad, ya, igual a 23. Y aquí ponemos saludo, digamos, María, ya, eh, tiene, a ver, María, ya, simplemente así. Entonces, si nosotros visualizamos acá el contenido, quiero visualizar el nombre y la edad, pues simplemente se coloca las variables, digamos, saludo, y se concatena con el signo más y la edad, ¿no? Entonces, control S, venimos acá, actualizamos, F5, y sale María 23, ¿ya? Pero yo no creo que salga así, entonces se puede armar dentro del área también otro tipo de mensajes, por ejemplo, saludo, que sería María, luego más, y entre comillas pongo tiene, luego concateno la edad, y luego la palabra años, ¿no? Fíjense, todo tiene que ser una cadena. Como se está concatenando, toda la fila es una cadena. ¿Ya? Entonces venimos acá, venimos y actualizamos. Y mire, María tiene 23 años. Todos los mensajes se pueden personalizar de esa manera. Ahora vamos a ver las estructuras. ¿Ya? Vamos a ver estructuras condicionales. Por ejemplo, la estructura if. La estructura if lo que hace es determinar si, aquí se pone una condición, ¿ya? Si se cumple la condición, se realiza una tarea específica. Caso contrario, puede realizar otra tarea específica. Punto y coma. Esa es la estructura. ¿Ya? Vamos a ejemplo. Vamos a definir una variable nota, por ejemplo. Nota que va a ser igual a 46. Entonces decimos, ¿cuál sería la condición? Decimos, si la nota es mayor o igual a 61, entonces que haga un alert, ¿no? Que nos diga aprobó, ¿ya? Si la nota fuera mayor o igual a 61. Y caso contrario, entonces visualizamos a través de un alert la palabra reprobó, ¿ya? Reprobó. En este caso, va a salir reprobó, porque la nota que estamos analizando es 46. Vayamos al editor, F5, actualizamos y justamente dice reprobó, ¿de acuerdo? Entonces venimos acá y si cambiamos la nota en vez de 46 ponemos 86, regrabamos, venimos acá, actualizamos, F5, ahora sí sale aprobó. De esa manera entonces se utiliza la estructura if, ¿no? Se pone if, una condición, y si la condición se cumple, se ejecuta lo que está dentro de las primeras llaves. Caso contrario, entre llaves se colocan las instrucciones si no se cumpliera la condición. Ahora puede haber uno o varias instrucciones en caso de que se cumpla o no se cumpla. En este caso es una sola, ¿no? Y el else es siempre opcional, es decir, no es obligatorio que el else esté participando de la estructura if. A veces solamente se utiliza el if. Ahora vamos a ver otra estructura, la estructura switch. La estructura switch, ¿ya? La estructura switch realiza una tarea específica dependiendo del valor que tome una variable que se llama selector. Aquí se pone la variable selector, ¿ya? Y de acuerdo a esa variable abrimos llaves, ¿ya? Y las cerramos. Y por cada caso de valor que tome el selector, realiza una tarea específica. Entonces así se pone case, un valor determinado se pone 2 puntos. Está diciendo, en caso de que este selector, esta variable que está aquí, tome este valor, entonces que realice esta tarea específica, la tarea 1, punto y coma. Pero siempre debe finalizar con la palabra break, ¿ya? Siempre. Entonces, esto se utiliza para cada uno de los casos, ¿no? Todos los casos. Si tomara el valor 2, por ejemplo, entonces realiza la tarea 2. Si tomara un valor 3, realiza una tarea 3. Todas las tareas tienen que ser diferentes si nosotros queremos que funcione esto, ¿de acuerdo? En el último caso, se coloca cuando la variable selector
toma un valor que no está dentro de esta lista, entonces se pone la palabra default. Default, ¿ya? Default, default, dos puntos, y se pone también una tarea X, punto y coma, siempre acompañada con la palabra break. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a colocar día. Ya, día. El día, vamos a definir variable día y con un valor de, a ver, que sea 3. 3, por ejemplo, corresponde a domingo, lunes, martes, al día martes. Entonces vamos a decir que por cada valor del día en numérico que pueda visualizar en alfanumérico. ¿De acuerdo? Entonces, la variable selector en este caso es el día, el que va a tomar los diferentes valores. ¿De acuerdo? Entonces venimos acá, el valor 1, por ejemplo, será el 1, en caso de que el día sea 1, en caso de que el día sea 2, en caso de que el día sea 3, en caso de que el día sea 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces venimos acá y podemos copiar para los 7 días de la semana, ¿de acuerdo? Ahí está. Venimos acá, control C, control B, control B, ¿ya? Uno más, control B. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces decimos, si el valor de día es 1, entonces que visualice alert, ¿no? Y entre comillas ponemos domingo, domingo, ¿no? Y colocamos eso para cada uno de las tareas, ¿de acuerdo? Muy bien, venimos acá. En caso de que sea 2, ¿no? En caso de que sea 3, en caso de que sea 4, hasta el final. Una vez que terminamos, guardamos y ejecutamos. Entonces estamos diciendo, la variable día puede tomar valores del 1 al 7. Si toma el valor de 1, va a visualizar domingo. Si es 2, va a visualizar lunes, martes y así sucesivamente. Entonces, venimos al programa y realizamos la actualización. ¿Ya? Venimos y hacemos clic. Ahí está, ha salido martes, ¿no? Porque martes tiene el número 3. Si colocamos día igual a 7, tendría que salirnos sábado. Venimos acá, actualizamos y nos sale sábado. ¿De acuerdo? Ahora vayamos a ver otra estructura, la estructura for. La estructura for es una estructura repetitiva, ¿no? Es decir, repite un conjunto de instrucciones mientras una variable toma un valor determinado, ¿ya? Entonces tenemos for, aquí se ponen los valores, rango de valores, el rango de valores, y entre las llaves se coloca todas las instrucciones a repetir, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Por ejemplo, queremos visualizar nuestro nombre 5 veces en la pantalla. Entonces, para ello se utiliza lo siguiente. El for dentro de sus paréntesis tiene generalmente 3 parámetros. Puede haber más, puede haber 4 o 5, pero básicamente es esto. Se coloca una variable i, ¿ya? Una variable i, podemos poner var i, que va a empezar un determinado valor. Si queremos 5 veces, entonces decimos desde 1, estaríamos diciendo desde 1 significa esto. Luego, mientras i sea menor o igual al valor que queremos que llegue, entonces vamos a utilizar i más más. I más más significa que el i va a ir aumentándose de 1 en 1. ¿Y qué es lo que tiene que repetir? Simplemente tiene que repetir el alert, visualizar mi nombre, ¿no? Visualizar mi nombre. Entonces, en este caso, digamos, visualizamos a Alejandro, ¿ya? Alejandro, ya está. Entonces, control S y ejecutamos. Entonces, significa, va a abrir un ciclo automático que va a ir desde 1 hasta 5 y por cada vuelta que dé, vuelta, 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 va a ir visualizando el nombre de Alejandro. 1, 2, 3, etcétera. Y venimos acá, F5. Ese es el primero. 2, 3, 4, 5. Parece que no se nota, ¿no? Entonces podemos en estos casos implementar esto. Por ejemplo, puedo hacer que se visualice la variable i y concatenar al nombre que estoy queriendo visualizar. Entonces, en este caso, el valor de i vamos a ver cómo va a ir incrementándose desde 1 hasta 5 para observar. ¿De acuerdo? Ya, F5, ahí está. 1, Alejandro, 2, 3, 4 y 5 veces el nombre de Alejandro. ¿Han visto? Entonces, de esa manera es que se utiliza la estructura for. ¿De acuerdo?
Muy bien, ahora vamos a aprender sobre la librería jQuery, ¿ya? jQuery, como vemos acá, es un archivito, pero este archivito representa en su contenido una librería basada en lenguaje JavaScript que vuelve y nos ayuda a aportar de manera dinámica al manejo de las páginas web, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos ver acá, ¿ya? Dentro de nuestra página vamos a ver el código de jQuery. Esta es la librería. Fíjense, es una librería con muchos métodos y funciones que aplicadas a los objetos pues hacen y crean ese dinamismo. Esta misma versión, el mismo archivo que ocupa 262 kilobytes, se reduce. Es decir, cuando mostramos este archivo, miren, tienen mensajes y demás, ¿no? Líneas en blanco. Pero esta otra está disminuida, es decir, eliminada todo aquello y las variables están reducidas a letras, no a palabras, ¿no? De esa manera ocupa menos espacio, por esa razón ocupa 85 kilobytes la versión minimizada. Entonces, para utilizar cualquiera de estos códigos jQuery, generalmente se utiliza el min. Entonces, vamos nosotros a utilizar este min, ¿ya? ¿Cómo se trabaja? Para trabajar con jQuery dentro de una página, lo primero que se debe hacer antes de escribir el código script, como nosotros escribíamos, ¿no? Eh, script, venimos acá y llamamos a la librería con el método src, script src, y ahí colocamos el nombre del archivo que tiene el código de la librería. Una vez que tenemos eso, venimos acá, actualizamos jQuery y no hace nada, pero quiere decir la librería está llamada. ¿Cómo se accede a la librería? ¿Cómo se accede a las funciones de la librería? ¿Cómo se utilizan los códigos? Entonces hay una manera muy particular de indicar que los códigos que están basados en jQuery deben activarse o habilitarse cuando la página se cargue. Es decir, mientras no se carga no podemos hacer todavía un clic o podemos arrastrar o hacer algún tipo de evento dentro de la página web. Por lo tanto, se recurre a este código que es string. String significa jQuery. Esto ya es jQuery. Se pone document, ¿no? .ready. Significa cuando el documento ya esté listo. Cuando el documento esté listo, aquí dentro de los paréntesis colocamos qué es lo que se debe hacer. Y para poner qué es lo que se debe hacer, se utiliza el function. Una función entre paréntesis en los argumentos y entre llaves lo que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la base, ¿no? Estructura base para utilizar el código jQuery. Aquí, en esta parte, aquí se usa todas las instrucciones de jQuery. ¿Está bien? Generalmente jQuery se utiliza sobre objetos, ¿no? Sobre cualquier tipo de objetos. Vamos a crear unos objetos. Vamos a el objeto div, ahí está. Y voy a poner otra vez un div. Ya. Voy a poner un div. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, estos divs, cuando yo quiera hacer referencia a estos divs, por decir María, tiene contenido Luis, tiene contenido, no sé, Carlos, suponiendo. Cuando quiero hacer referencia a estos objetos, entonces se utiliza jQuery y se pone, entre comillas, el nombre del objeto al cual queremos hacer referencia, en este caso, div, ¿ya? Div. Y luego, ¿qué propiedades o qué elementos voy a utilizar o aplicar a este div? En este caso, por ejemplo, si yo quisiera aplicar diferentes estilos a mis elementos, entonces utilizo el método CSS, ¿no? El método CSS lo que hace es utilizar las propiedades y valores de CSS para poder aplicar al objeto al cual está haciendo referencia en jQuery. Entre paréntesis se coloca así, comillas, coma, comillas. Generalmente una propiedad en CSS se utiliza así. Por ejemplo, color es una propiedad, dos puntos y Z es un valor. Entonces, cuando nosotros colocamos así en CSS a través de jQuery, según este método, primero entre comillas se coloca el nombre de la propiedad, que en este caso es color, y entre las otras comillas se utilizará el valor de la propiedad. ¿Ya? Es así como se maneja. Entonces, venimos acá, ¿ya? Y F5, fíjense, los tres elementos se han pintado de rojo, ¿ya? Muy bien, pero si yo solo quisiera afectar a uno de los elementos, entonces debo hacer una diferencia entre elementos, porque todos se llaman div, pero son con diferentes contenidos. Para ello se puede utilizar dos tipos de diferenciación. Uno a través de un id, ¿ya? Y otro a través de un class.
¿de acuerdo? Un class. En este caso, lo que voy a hacer es poner un id diferente. En este caso voy a poner el div1, le voy a llamar a María. Voy a utilizar div2, un class y otro div2 también, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, este objeto ya no se llama div. En este momento se llama también div1. Y estos divs también se llaman div2. Ya no son div simplemente, ¿no? Ahora, si yo quisiera solamente afectar con color rojo a María, entonces tendría que hacer referencia al objeto. ¿Cómo se hace referencia cuando es un id? Simplemente se coloca cardinal y el nombre de el id. En este caso, div1. Estoy diciendo, aplique la propiedad CSS color red a aquel objeto que tiene como id div1. En este caso solo es María. Venimos acá, hacemos F5 y miren, solo María es la que se pinta de rojo, ¿no? Pero si yo quisiera a Luis y Carlos pintar de rojo, entonces utilizo el div2, pero no como cardinal. Cardinal es para id, para class es punto. El punto representa a class. Entonces estoy diciendo que aplique la propiedad CS color con el valor de rojo a todos aquellos objetos que tienen clase div2, ¿no? Entonces vengo acá y F5 y fíjense, Luis y Carlos son los que en este momento se están pintando de rojo porque a ellos estoy indicando que se debe afectar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se puede cambiar el contenido de algunos objetos. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Por ejemplo, voy a eliminar este div, el id, y voy a colocar un párrafo. Un párrafo que va a decir Juan. Juan, ¿ya? Y tenemos ahí. Luego voy a tener un label. ¿Listo? Un label, ya que diga Susana. Todos estos objetos están almacenando nombres, pero son diferentes objetos. Y otro voy a poner input type igual text, ya, nada más, ¿de acuerdo? Y un size le pondremos, que es un botoncito de entrada de unos 10 de ancho, ¿de acuerdo? Voy a poner un BR en cada caso, ya, para que se haga diferencia, aunque tienen salto de línea automático estos objetos, como el párrafo, el div, etcétera, ¿no? Pero el label no y el input tampoco, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cómo cambiamos las propiedades, el contenido de cada uno de estos objetos? Muy bien, para cambiar el contenido, podemos hacer referencia al objeto. En este caso, el objeto se llama div, ¿de acuerdo? Ya, ahora. Entonces, si yo quisiera cambiar, en vez de María, que cambie a Luis, por ejemplo, entonces digo, el objeto que se llama div, que es uno solo, ¿ya? Entonces, que se cambie su HTML, HTML. Y entre paréntesis, ¿ya? Entre paréntesis se coloca el nuevo valor. En este caso, por ejemplo, podemos poner María, Juan, Luis, Susana, Luis, por ejemplo, ¿ya? Luis. Entonces, venimos acá y ejecutamos. Fíjense, voy a hacer clic, jQuery, y ahí está, Luis, ¿no? Juan y Susana. Ya no está el nombre que había puesto, María, sino está Luis, porque al momento de ejecutarse, cuando el documento ya se cargó, se cambia a ese div el nombre de Luis. ¿Qué tal si yo quiero cambiar al párrafo? ¿No? Al párrafo, a P. Entonces vengo acá, ya, vengo y actualizo. Miren, el párrafo también tiene la propiedad HTML, como pueden ver, ¿no? Y si quiero al label, entonces tendría que poner la etiqueta label, ¿ya? Entonces venimos acá, F5, y ahora el label es el que tiene el contenido de Susana, ¿de acuerdo? Pero si yo quisiera colocar al input, al input, venimos acá, F5, y ya no aparece, ¿no? Es que el input maneja la propiedad val, no maneja la propiedad HTML ni propiedad text. Entonces venimos acá, F5, y ahora sí, el input tiene por defecto el valor de Luis. ¿De acuerdo? Entonces, así se hace referencia a los diferentes objetos. Se pueden cambiar sus propiedades o se pueden cambiar sus valores. Entonces, cuando nosotros queramos asignar un valor determinado, vamos a utilizar cualquiera de estas instrucciones. Muy bien. Ahora lo que vamos a aprender es a manejar los eventos, ¿ya? Porque en este momento todos los códigos que estamos ejecutando se están activando automáticamente y no debería ser así.
los objetos y las acciones deberían activarse al producirse un evento, es decir, al hacer un clic, al arrastrar, al soltar, al mover el ratón, al hacer doble clic. Esos son los eventos que activan funciones, ¿no? Entonces, el usuario es quien decide qué actividad desea realizar y que no, al cargarse el programa, esta se activa automáticamente. Para ello, vamos a aprender a programar elementos. Ejemplo, vamos a añadir acá un botón, ¿ya? Un botón cuyo id, le voy a poner un id único que se llama botón, ¿ya? Y va a tener un contenido, ¿no? Vamos a poner haz clic, ¿listo? Muy bien. Entonces, digo, cuando yo haga clic en este botón, si podemos observar ahora el efecto, ya, aquí está el botón. Cuando yo haga clic en este botón, voy a producir diferentes efectos en los elementos que ya los tengo en la parte superior. ¿Cómo se programa un evento? Se dice así. Una vez que el documento esté cargado, preparar un evento para el botón. Entonces pone string y se hace referencia al botón, ¿ya? Al botón. Puedes hacerlo como button, ¿ya? Button, punto, y el evento es click, con minúscula por si acaso, ¿ya? Click, y entre paréntesis, punto y coma, se realiza la acción que tú quieres que se produzca cuando se haga clic. Y esa acción se debe programar siempre en una función. Toda función sirve para programar acciones. Entonces no puedes programar directamente así, sino tiene que estar dentro de un function. ¿Listo? Ya, entonces decimos que cuando yo haga clic en el botón, salga un mensaje. Empecemos por eso. Salga un mensaje, alert, ya, aquí. Me hiciste clic, ponemos. ¿Listo? Me hiciste clic. Nada más. Muy bien, ahora cargamos el objeto. Ahí está, jQuery. Y no aparece el mensaje, ¿no? Antes veíamos cómo aparecía. Es porque no había el estado de este evento, ¿no? Es decir, directamente cuando el documento se cargue, que aparezca el mensaje. Y así era. Cargaba el documento y se aparecía el mensaje. Ahora, el mensaje va a aparecer cuando se haga clic en este botón. ¿De acuerdo? A ver, hagamos clic. Y ahí está. Recién aparece el mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, es así como se programan los diferentes objetos, ¿ya? Y sus eventos. Ahora, a este botón generalmente no se accede por el nombre de objeto, generalmente se accede por el id. Entonces vamos a cambiar. Si queremos utilizar un id, debemos utilizar cardinal y el nombre del id, en este caso, botón, ¿no? En minúsculas, botón. Y debería producir el mismo efecto, ¿no? Entonces venimos acá, jQuery, ahí está, y hacemos clic, ¿ve? Funciona de igual manera, pero en este caso estamos utilizando como referencia el id del objeto al cual trabajamos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y cómo sucede eso? Fácil. Si yo, por ejemplo, a este label que es Susana, le pongo un id, ¿no? Un id único, digamos, etiqueta le llamo. Entonces, que el mensaje salga cuando yo haga clic en Susana. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente hago referencia al objeto, en este caso cardinal etiqueta, ¿no? Etiqueta. Entonces estoy diciendo que cuando haga clic en aquel objeto que tiene un id llamado etiqueta, entonces aparezca el mensaje. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Venimos acá, actualizamos, ¿ya? Y hago clic, no pasa nada, porque ya no está programado nada para el botón, ¿no? Pero si hago clic en Susana, miren, clic, aparece el mensaje. Como han visto, los eventos pueden programarse en cualquier objeto, no siempre en un botón. ¿Ya? Eso. Hay un conjunto de objetos muy grande a los cuales podemos hacer referencia, ¿no? Tenemos el clic, tenemos el doble clic, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera que este mensaje aparezca cuando yo haga doble clic en María, entonces a este div que guarda María, ya sabemos, debemos utilizar un id, ¿no? Entonces le pongo aquí sección, le pondré sección, ¿de acuerdo? Entonces cuando yo haga clic en sección, ¿no? En sección, ¿ya? Entonces, que aparezca este mensaje, ¿de acuerdo? Pero yo no quiero que cuando haga clic, sino haga doble clic. Para doble clic se pone dbl clic. Entonces, cuando se haga doble clic ahí. Venimos acá y actualizamos nuestra paginita. Ahí está, ¿ya? En botón no hay nada, en Susana tampoco hay nada, pero en María, hago un clic, no funciona. Hago un clic, no funciona. Hago clic, clic y recién funciona, porque así ha sido programado. ¿De acuerdo? Entonces, es la manera de trabajar con los diferentes eventos, ¿ya? Muy bien. Entonces, existen varios eventos que nosotros podemos trabajar, que nosotros podemos ver.
Están el evento, a ver, vamos a hacer la prueba, los eventos click, el evento dbl click, cuando uno hace click. Después tenemos el evento mouse enter. Mouse enter es cuando el ratón entra a un objeto. Mouse leave, ¿ya? Es cuando el ratón sale del objeto. Luego tenemos el evento keypress, ¿ya? Keypress es cuando se pulsa una tecla en un objeto. El key down es cuando se presiona el ratón pero sin soltar. El key up es cuando se suelta el botón del teclado, ¿no? Eso tiene que ver con el teclado, ¿no? Esto es cuando se pulsa una tecla. Esto es cuando se presiona y se mantiene presionada la tecla. Este key up es cuando se suelta la tecla, por ejemplo, ¿no? Existe el evento submit, es cuando un elemento es enviado. El evento change es cuando cambia el valor de un objeto. El evento focus es cuando un objeto adquiere el foco, es decir, el cursor está dentro del elemento, ¿no? Tenemos el evento resize, por ejemplo, cuando cambia de tamaño, que es lo que queremos que suceda. Scroll, cuando sube hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Etcétera, ¿ya? Hay varios elementos, son muchos eventos que se pueden utilizar. Simplemente cambiamos acá y determinamos la o las acciones que se deben realizar. Así es como se manejan los eventos en jQuery. Vamos a hacer un ejemplo. A ver, el mouse enter, ¿ya? Mouse enter. Vamos a poner mouse enter es cuando el ratón entra al objeto. No que el cursor entre al objeto, sino cuando el ratón, en la posición del ratón, entra en el objeto, ¿ya? Mouse doble E, enter, mouse enter. Cuando el ratón entra a sección, por ejemplo, María, ¿qué es lo que queremos que haga? Que se aparezca clic, ¿no? Entonces venimos acá, fíjense bien, actualizamos. Hacemos coser, ahí está. Miren, el ratón está mouse enter en el botón, mouse enter en el input, mouse enter, y no pasa nada porque en ninguno de esos está programado el mouse enter, pero sí en María. Cuando hago el mouse entra en María, mire, ahí aparece el mensaje, ¿no? Así funciona el evento mouse enter. El mouse leave es cuando se utiliza, digamos, cuando el ratón abandona ya también el objeto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos otros eventos. Muy bien. ¿Qué pasa cuando queremos hacer referencia al mismo objeto? Por ejemplo, si estoy en div, acá, a este objeto. Si estoy en párrafo, que sea a este objeto, sin necesidad de estar haciendo referencia al nombre del lead, sino directamente al objeto. Ya, ¿cómo hacemos ahora para que una acción que se realiza en un objeto, ya, cualquier evento que nosotros veamos, cuando el evento se produzca en un objeto, se realice una acción en el mismo objeto? ¿Ya? Entonces, para ello se hace así. Fíjense bien, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago clic en sección que es esta, ¿ya? Lo que yo quiero es que en ese mismo objeto, en esa sección, en ese mismo objeto, se haga un cambio de texto, por ejemplo. Entonces es así, string this se pone, this. Cuando se pone this, significa que está refiriéndose a este objeto al cual estamos haciendo referencia, que se llama sección, ¿no? Entonces, cuando el ratón esté en sección acá, entonces en este objeto, ¿ya? Que se cambie su HTML, ¿no? Y su HTML va a ser, por ejemplo, María, digamos, Isaías, vamos a poner, Isaías, ¿ya? Muy bien, entonces grabamos, venimos acá, actualizamos. Entonces, cuando esté el ratón, miren, el ratón, el ratón, el ratón, cuando el ratón esté en María, va a cambiar a Isaías, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quisiera que después de cambiar a Isaías, nuevamente cambie a María, ¿no? Entonces utilizamos otro evento, que es el evento hover, ¿ya? El evento hover. Vamos a poner hover, ¿ya? Muy bien. El evento hover tiene estas características. A ver, vamos a ver. Acá está mi paréntesis. Ya, función. Esto. Muy bien. Ahí está. El evento hover. El evento hover ya, tiene dos acciones. Una cuando está el ratón y otra cuando se sale del ratón. Ese es el hover. ¿Ya? Entonces, cada una se programa con function. Function, paréntesis, llave, llave, coma y function, ¿ya? Paréntesis, llave, llave. Entonces, este primer función va a ser cuando el ratón esté
dentro del objeto. Y este otro se va a llevar a cabo cuando salga del objeto. Entonces, esta sección, voy a programar ahora el function, es, coloco string this, ¿ya? Este objeto, su HTML que cambie a Isaías. ¿Listo? Ahí está. A Isaías. ¿De acuerdo? Pero cuando salga del ratón, entonces este objeto string this, ¿ya? Punto HTML que cambie nuevamente a María. ¿De acuerdo? En este caso, así, María. Muy bien, entonces estamos diciendo, cuando el ratón esté encima del objeto, que se cambie Isaías, y cuando se salga, que cambie a María. Venimos acá, actualizamos. Venimos acá, Isaías, sale María, entra, sale, ¿no? Entonces, ese es el objeto, el evento, perdón, hover, ¿no? Funciona de esa manera. También podemos tener efectos a los diferentes contenidos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los efectos, aquí voy a escribir algunos, ¿ya? El efecto animate, el evento, perdón, en minúsculo siempre vamos a colocar, ¿ya? Animate, el evento de light, el efecto fade in, el efecto fade out, ¿no? Que hace que los objetos aparezcan, desaparezcan, como disolviéndose. Tenemos el, el efecto hide, por ejemplo, que oculta, el evento show que muestra, el evento es slide show, slide down, perdón, slide down, ¿no? El evento slide up y hay varios, ¿ya? Estos son efectos, no son propiedades, no son eventos, son efectos, ¿ya? Son en realidad métodos, pero que definen efectos. Ejemplo, vamos a hacer el evento hide, porque es ocultar. Entonces decimos así, ¿no? Fíjense acá. Cuando yo esté en sección, que es María, ya, cuando yo me coloque ahí sobre la palabra María, entonces estamos diciendo que cambie a este objeto su HTML a Isaías, va a cambiar de texto. Pero si no, entonces que lo oculte. Y para que lo oculte, simplemente tengo que poner hide, así, ¿no? Entonces, ese método de efecto se va a producir cuando el ratón salga de María. A ver, vayamos a ver. Primero actualizamos el texto. Ahí está. Cuando el ratón se pone encima, cambia a Isaías. Pero cuando el ratón salga, tiene que ocultarse. Salimos y miren, se oculta. Pero ya no puede volver a aparecer. ¿Por qué? Porque ya está oculto, ¿no? Entonces hay que controlar simplemente el efecto. ¿Está bien? Entonces tenemos a través de este pequeño tutorial, hemos visto propiedades, ¿no? Métodos, eventos, ¿ya? Y efectos que utiliza el jQuery en los diferentes objetos de una página web. Espero que lo aprovechen, que investiguen un poquito más para conocer más a profundidad a jQuery. ¿Está bien?